nosotros tenemos aquí en esta gráfica vectores que tienen igual dirección, porque son paralelas todas las rectas que los contienen, igual sentido, porque dentro de esas rectas todos van en el mismo sentido, podríamos decir hacia arriba, siguiendo la diagonal, y todos tienen igual módulo, porque tienen igual tamaño. Entonces decimos que cuando tienen igual módulo, dirección y sentido, los vectores son iguales, que era la definición que habíamos dado en, ya les muestro en qué diapositiva, en esta que tenemos acá. Dos vectores son iguales y tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Lo que puede ocurrir es que esa dirección sea una dirección paralela, como está en esta otra gráfica. Estos vectores también son iguales, pero se los suele llamar vectores equivalentes porque no están dibujados exactamente en el mismo lugar. O sea, estrictamente iguales uno podría utilizarlo cuando decimos el vector se lo define por su punto de aplicación, por donde está también aplicado ese vector. O sea, si yo estos 9 vectores que vos ves en este dibujo, los traería a donde está este encerrado con rojo y los dibujaría todos superpuestos, ahí diría que esos vectores tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido, y tienen todos el mismo origen y el mismo extremo. Pero no por eso dejan de ser iguales. Todavía nosotros no definimos cómo escribir un vector cuando va de un punto a otro. Yo ahora lo voy a hacer con ustedes, como para que vean esto que me están preguntando y puedan entender la diferencia. Supónganse que yo tengo que ir desde un punto, vamos a hacer un poquito así, supónganse que yo tengo que ir desde un punto A, que tiene coordenadas 1, 1, a un punto B que tiene coordenadas 2, 5. Entonces, ¿cómo se define ese vector? Y quiero hacer un vector desde A hacia B. Yo después se lo puedo mostrar gráficamente también, pero por ahora vamos a hacerlo así. Un vector que sale del punto A, origen en el punto A, extremo en el punto B. Y queremos saber cómo escribimos las componentes de ese vector. Entonces se hace lo siguiente. La componente primera va a ser, y lo voy a escribir de esta manera, como para que se entienda más aún. Ahí está. X sub B menos X sub A, primera componente, segunda componente, Y sub B menos Y sub A. Esa es la expresión con la cual nosotros vamos a calcular cuáles son las componentes de un vector. ¿Qué es XA, qué es IA, qué es XB, qué es IB? Son las coordenadas del punto A, X sub A, Y sub A, y las coordenadas del punto B, X sub B e Y sub B. Entonces cuando yo voy desde un punto hacia el otro, o sea, desde A hacia B, las componentes del vector resultante se calculan restando ordenada del extremo menos ordenada, perdón, abscisa del extremo menos abscisa del origen,
y ordenada del extremo menos ordenada del origen. De esta manera, nuestro vector que va desde A hacia B, lo vamos a escribir como 2 componente X de B, menos 1 componente en X de A, y la segunda componente será 5, que es la componente Y de B, menos 1, que es la componente Y de A. ¿Se entiende eso? Ahora voy a poner aquí es igual. Obviamente hay que hacer las cuentas. Y entonces el vector me queda con componentes 1, 4. Ese vector que tiene como componentes 1, 4, es el vector que lo voy a escribir de esta manera, que va desde A hacia B. No le voy a poner U, B, nada, sino que simplemente para que ustedes lo identifiquen más fácil ahora, le pongo el vector que va de A hacia B. Esta es la forma que, dados dos puntos, yo calculo cuáles son las componentes de mi vector. Voy a poner otro ejemplo más. Profe, ¿eso qué es lo que sería? Esto sería cómo escribo yo un vector que va desde un punto hacia otro. Desde el punto A hacia el punto B. Okay. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, se lo define de esa manera. La componente en X va a ser la resta de las componentes en X y la componente en Y va a ser la resta de las componentes en Y. Pero tengo que tener cuidado que las componentes se restan las del extremo menos las del origen. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo quiero calcular otro vector. Supónganse desde un punto, y vamos a hacer ahora así, desde un punto, se me acaba de tildar Word, pero ya va a arrancar, ahí está. Desde un punto C a un punto D. Vamos a suponer que tenga diferentes componentes. Vamos a suponer que este arranca en menos 1, menos 2, y a este lo voy a hacer arrancar en 1, o sea, terminar en 1, 2. Entonces ahora quiero calcular un vector que vaya desde C hasta D. Haciendo lo mismo de antes, ustedes me van a decir qué cuenta es la que tengo que hacer ahora para que al final yo obtenga un vector que vaya desde C hasta D. Haces 1 1, menos 1. perfecto. Lo voy a poner así. 1 menos menos 1, esa es la primera componente. ¿Y la segunda? 2 Sí, menos menos 2. menos menos 2. Muy bien. Siempre es componente en X del extremo menos componente en X del origen, y la segunda es componente en Y del extremo menos componente en Y del origen. ¿Qué pasa cuando yo hago estas cuentas? Ah, me quedó, disculpen, pero voy a modificar uno porque no me gusta. A este le voy a poner 0, a B. O sea que acá va a ir 0. ¿Qué pasa cuando yo hago esas cuentas? ¿Qué me da por resultado? Me da 1, 4. 1 y 4. Perfecto. Es decir, que el vector que va de C hasta D, que son dos puntos diferentes del plano, también tiene componentes 1 y 4. Entonces, veamos ahora qué es lo que pasa. Yo ahora voy a dejar de compartir un poquitito esta pantalla. Voy a anotar los puntos, porque los voy a representar con GeoGebra para que ustedes lo vean. A es 1, 1, B es 2, 5, C es menos 1, menos 2, y D es 0, 2. Y vamos a hacer esos dos vectores. El resultado ya sabemos que nos dio 1, 4. Entonces, voy a pasar a abrir GeoGebra para poder mostrarles gráficamente a ustedes lo que ocurre nomás. Y poder entender la diferencia entre vectores iguales y vectores equivalentes. Una diferencia muy sutil. No se hagan problema en esto. Cuando abra GeoGebra, lo hacemos.
Mientras tanto, les voy diciendo por qué hicimos eso de recién, ¿no? Dado el vector entre los puntos A y B. Porque dijimos que un vector es un segmento orientado entre dos puntos. O sea, yo defino dos puntos. Quiero ir desde tal punto, desde el punto A, hasta el punto B. Eso me define una dirección, un sentido, y me define también, por supuesto, un módulo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartir GeoGebra, que ahora lo van a ver ustedes en breve. ¿Puede ser que lo estén viendo? Sí, se ve. Sí, Muy sí, bien, Sí. muy bien. Y entonces, vamos a graficar los vectores. Lo que sucede con estos software es que generalmente la memoria de la máquina está ocupada en la videoconferencia y es bastante complicado cuando uno tiene que abrir cosas nuevas, nuevos programas. Por eso es que demora. Pero con un poquito de paciencia lo vamos a hacer. Ahí está, ahora se ve más grande, que era lo que yo quería. Voy a poner entonces, el punto A dijimos que era 1, 1. En la línea de entrada de GeoGebra simplemente escribo 1,1 entre paréntesis y cuando le doy Enter me dibuja el punto de coordenadas 1, 1. Ahora voy a dibujar el punto B, que era coordenadas 2, 5. Ahí tenemos el punto B dibujado. Ahí lo vemos. Voy a dibujar el punto C, que dijimos que tenía coordenadas menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Y voy a dibujar, que también se va a ver, lo que pasa que estoy, ahí está, con la pantalla agrandada. Y voy a dibujar el punto D, que tenía coordenadas 0, 2. Ahí están los 4 puntos dibujados. Fíjense que yo primero lo que hice fue trazar un vector desde A hasta B. El GeoGebra tiene una herramienta de vectores, y yo la voy a utilizar, que es simplemente definiendo los dos puntos, elijo vector, y voy desde el punto A hasta el punto B. Y me dibuja un vector que lo llama U, y ese vector, fíjense cuáles son las componentes. 1, 4, que era lo mismo que nosotros habíamos calculado recién, haciendo esa cuenta que hicimos. Ahora, voy a graficar el vector que va desde C hasta D. Entonces voy con la herramienta vector, hago clic en C, primero origen, después extremo, y me pone efectivamente el vector B, que va de C hasta D, también componentes 1, 4. Ahora, si ustedes prestan atención a la gráfica que tenemos, ven que ambos vectores tienen igual dirección, igual módulo e igual sentido. ¿Se observa eso? ¿Cómo, profe, dijo que tienen Sí. igual dirección? Igual dirección, son paralelos. Igual sentido, son paralelos y los dos van en la diagonal hacia arriba, digamos. ¿Sí? Yo pensaba que cuando se decía que tienen igual dirección es porque estaban en la misma línea. No, no. Ah, Dirección es la pendiente o inclinación de la recta. ahí va. Y las rectas tienen igual dirección o pendiente cuando son rectas paralelas, no necesariamente superpuestas. ¿Está bien? Ok. Bueno, ahora fíjense qué pasa cuando yo le digo a GeoGebra que quiero dibujar un vector, y le voy a dar directamente, vamos a hacer así, voy a dibujar un vector que tenga origen en 0, 0, y que tenga extremo en 1, 4, o sea que sean las componentes del vector resultante. Y le pido a GeoGebra que me dibuje el vector desde E hasta F, que lo llama W. ¿Qué observan ahora ustedes? También ese vector tiene misma dirección, mismo módulo y mismo sentido. Misma dirección, mismo módulo, mismo sentido. Entonces decimos que los vectores U, V y W son iguales.
¿Cuál es la diferencia que ustedes notan entre V y W? Que El están origen y el extremo. Exactamente, tienen diferente origen y obviamente diferente extremo, porque si son paralelos, tienen igual dirección, igual módulo, igual sentido, si tienen distinto origen también tienen distinto extremo. Y de todos los vectores, porque yo puedo encontrar infinitos vectores iguales a estos, que puedo dibujarlos en el plano. Simplemente moviéndolo en forma paralela hacia cualquier lado sin cambiarle el sentido, voy a encontrar infinitos vectores iguales. Ahora, de todos esos, hay un solo vector, que es el que quiero graficar aquí, que quiero, mejor dicho, ponerle un color, que es ese vector, el vector W, que tiene origen en el origen de coordenadas. Ese vector va a recibir el nombre, y después lo vamos a trabajar nosotros también a esto, de vector canónico. Un vector que tiene origen en el origen de coordenadas. Y tiene esa particularidad de llamarse canónico porque sus componentes, 1, 4, son justamente las coordenadas del punto extremo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a definir vectores? Nosotros dijimos que un punto en el plano tiene una correspondencia biunívoca con un vector. Entonces decimos, el vector W, que nace en el origen y tiene extremo en el punto F, cuyas coordenadas son 1, 4, tiene como componentes 1, 4. El único vector que tiene como componentes las coordenadas del punto extremo es el vector que nace en el origen de coordenadas. Todos los demás vectores que van a ser iguales a él, es decir, que tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido, pero están ubicados en otro punto de origen, son iguales, pero reciben el nombre de equivalente solamente para diferenciarlo. Lo importante de esto es que después, cuando yo vaya a trabajar en física, cuando vaya a trabajar en química con vectores, lo que voy a hacer es poder trasladar un vector de esto, de cualquier manera, y ponerlo en otro punto cualquiera del plano. Y fíjense que por más que yo lo cambié y ahora el punto A tiene coordenadas 5, 1 y el punto B tiene coordenadas 6, 5, el vector U se sigue definiendo de la misma manera. Y lo puedo poner, si quiero, por acá abajo, que no hay ningún problema, que se va a seguir llamando igual. Y cuando lo pongo en el origen de coordenadas, que también es válido, cosa que voy a hacer ahora, cuando lo pongo en el origen de coordenadas, coincide con el vector W, se sigue llamando igual, pero la particularidad que tiene es que su extremo coincide directamente con las componentes de ese vector. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, profe, sí, sí. Muy bien. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, yo al vector, este vector W que tengo acá, cambié el W que era el canónico, perdón, porque moví sin querer uno, ahí está, vamos a mover este para allá. Si yo al vector AB, en vez de definirlo desde A hacia B como lo habíamos hecho originalmente, yo lo defino al revés, desde B hacia A. Si yo lo defino desde B hacia A. Es decir, lo que voy a hacer ahora es borrar este vector U, lo voy a eliminar de ahí, lo voy a dejar de ver, y voy a pedir un vector pero que vaya al revés, desde B hacia A. ¿Qué esperan encontrar ustedes como resultado? Yo no voy a hacerlo todavía, lo estoy trasladando simplemente, estoy armando. ¿Cambia el sentido? Cambia el sentido, va a tener igual dirección, va a tener igual módulo porque la distancia es la misma, pero va a tener sentido opuesto. ¿Y qué se van a encontrar? ¿Qué esperan encontrarse ustedes con las componentes del vector? Que va a estar en negativo, ¿Y qué significa que van a estar en negativo? que van a cambiar de signo. Muy bien. Si yo lo trazo de B hasta A, miren lo que pasa ahora con ese vector. Ahí está. Aquí abajo lo veo. El vector que ahora se llamó A minúscula, tiene como componentes menos 1, menos 4. Es decir, tiene las mismas componentes que los anteriores, pero todas cambiadas de signo porque el vector tiene sentido opuesto.
cuando tiene sentido opuesto, todas sus componentes van a ser de igual valor, pero de signo contrario. Este vector A no es equivalente a este vector W, porque tiene igual dirección, igual módulo, pero distinto sentido. ¿Se comprende? Sí, pero Perfecto. Si queda la duda aclarada, entonces voy a pasar a la siguiente respuesta, que es la que tiene que ver con la autoevaluación que yo les había dejado. Así que voy a la autoevaluación. Disculpen que vaya lerdo, pero ahí está. ¿Están viendo? sí se ve. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo tengo esta consigna que dice, el determinante de esta matriz vale 468. La componente 3,1 de la inversa es, y ustedes tienen que decidir cuál es la componente 3,1 de la inversa. Es decir, cuando ustedes, si esta es la matriz original, cuando ustedes calculan la matriz inversa, va a ser también una matriz de 3×3, y la componente 3,1 de la inversa va a estar ubicada en esta posición. Lo que ustedes tienen que determinar es si efectivamente la componente 3,1 de esa matriz es alguno de estos valores. Yo lo que voy a hacer ahora es simplemente volver a compartir una hojita de Word para poder trabajar con ustedes. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos planteado. Bueno, supónganse que yo calculo mi inversa. Entonces digo, la matriz A-1, la inversa de esa matriz A, va a ser igual a una matriz de 3×3. Preparo la estructura, preparo el esqueleto de esa matriz. Ahí está. Y el elemento que me están pidiendo a mí, dice la componente 3,1 de esa matriz, que es este de acá. Yo ahora le voy a poner simplemente el nombre, es decir, le voy a escribir A sub 3,1. Ahí está. A 3,1. ¿Cómo hago para calcular la componente de esta matriz inversa? ¿Qué tengo? No me pide que calcule toda la matriz, sino simplemente saber cuál es esta componente. ¿Cuáles serían los pasos que ustedes tienen que realizar para calcular la inversa a esta? -1 elevado a la 3. Bueno, permítanme que le voy a poner una letra B distinta a esta para distinguir de lo que va a ser A, que van a ser las de... Bueno, a ver. Entendí lo que me quisieron decir, lo voy a escribir acá. Ustedes primero, si tienen la matriz A, no A-1, si tienen la matriz A, se van a fijar primero en qué componente para hacer esto. O sea, ¿cuál va a ir acá? Porque dada la matriz A, ustedes tienen que hacer la adjunta y después transponerla, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Sí. Si yo hago el adjunto, por ejemplo, el adjunto de este elemento que estoy marcando ahí, ¿dónde lo coloco? No entiendo la pregunta, profe. En la misma posición. Bien, si ustedes tienen que armar la matriz de los adjuntos, calculan los adjuntos de cada uno de los elementos. ¿Eso está bien? Sí. Sí, ¿Y dónde lo colocan? ¿de dónde lo sacamos? O sea, en el mismo lugar. Exactamente, en la misma posición. O sea que cuando arman la matriz de los adjuntos,
reemplazan los valores de la matriz original por los adjuntos y lo colocan en la misma posición. Muy bien. Después, ¿qué tienen que hacer con eso? Una vez que tienen la matriz de los adjuntos calculada. Hay que Transponerla. Por el Sí, determinante. tienen que transponerla, efectivamente. Entonces, ahora viene mi pregunta. Si yo acá tengo la matriz de los adjuntos, en donde cada uno de estos va a ser un adjunto, ¿dónde voy a encontrar este elemento en la matriz de los adjuntos si acá ya está traspuesta? va a estar En en 1-3. 1-3. 1-3. Perfecto. Va a estar acá. Va a estar en esta posición, que le voy a poner D de adjunto, D minúscula de adjunto, 1-3. Porque al transponerlo, me voy a encontrar con que ese elemento se transforma en el 3-1. Esto es todo un razonamiento para saber si uno entiende qué es lo que estamos haciendo. Es decir que yo en la matriz de los adjuntos busco este elemento porque al transponerlo me va a quedar en la posición 3-1 en la matriz inversa. ¿Y cuál es el adjunto del elemento 1-3? Adjunto del elemento 1-3. En la matriz original, ¿no? El elemento 1-3, ¿cuánto vale en la matriz original? Bueno, no sé si tengo acá ahora. Sería 2. Vale 2, efectivamente. Y el adjunto lo tengo que calcular eliminando fila y columna de ese elemento, ¿verdad? Entonces, Sí. el adjunto va a ser el menor complementario, formado por los elementos menos 1, 5, 6, menos 4. Menos 1, 5, 6, menos 4. Y va a tener que quedar multiplicado antes por menos 1, o sea, lo correctamente como va, elevado a la 1 más 3, adjunto del elemento 1, 3. ¿Cuánto da esto? Cinco menos El determinante da 4 menos 30, o sea, da menos 26 el determinante. Multiplicado por menos 1. ¿Por qué menos 1? no multiplicado por 1. Multiplicado por 1, efectivamente da menos 26. Ese es el adjunto del elemento 1,3 de mi matriz original. Es el que yo colocaría en esta posición en la matriz de los adjuntos. Cuando la transpongo en este lugar, en la matriz inversa, y ahora lo voy a hacer así, en mi matriz de adjuntos acabo de tener menos 26. No importan los demás, ¿eh? Y en la matriz inversa, el menos 26 va a estar en este lugar, porque no cambia de signo, cambia de posición solamente. ¿Estamos? Obviamente que acá me está faltando multiplicarlo por algo, y ese algo es 1 sobre 486, que era el valor que me decía del determinante. 468, perdón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el elemento que ocupa la posición 3,1 en la matriz inversa? Menos 26 sobre 468. Perfecto, es decir que la opción, acá no aparece porque yo lo copié y al pegarlo me desapareció un signo menos que había agregado, es la opción C, que es, perdón, la opción A, que es menos 26 sobre 468. Esta. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Qué te quedaba a vos si no hacer, Aitana, si vos no entendías esto? Resolver la matriz inversa completa,
resolver la matriz inversa completa y fijarte en la matriz inversa final qué número tenías acá. Pero el proceso era más largo, por supuesto. Claro, en Acá realidad igual me desconcertó la componente 3.1, pero cuando usted lo dijo, dije, por eso yo era dije, eso. me pareció que era un problema de consigna, de entender la consigna, de entender lo que se preguntaba. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a responder la tercera pregunta que tenemos, que es, ¿qué pasa cuando resuelvo un sistema de ecuaciones con parámetros y me queda en una ecuación final k al cuadrado? ¿Vos tenés el ejercicio en el cual trabajaste esto? ¿Tenés a mano ese ejercicio? Sí, ¿Me lo podés decir? sí. ¿Son 2 o 3 ecuaciones? En realidad es una matriz de 2×2. Perfecto, mejor todavía porque se va a poder responder igual y es más corto, digamos, para hacerlo, ¿no? Una matriz de 2×2. Bueno, o sea que en vez de esto vamos a tener que tener una matriz. Vamos otra vez a esto. Una matriz de 2×2. ¿Me decís los elementos de la matriz? A más 1, K más 1, sí. Menos 3, ¿sí? 5, ¿Sí? 1 menos K. 1 menos K. Perfecto. ¿Qué tenés que encontrar acá vos? Esa es la El matriz que valor te de K. pedí. ¿Para qué? Para, no recuerdo bien cómo era la consigna, Debe ser así, mira, hallar pero el valor de K, yo te lo escribo, no importa porque puede ser igual, esta va a funcionar. Hallar el valor de K para que la matriz dada tenga inversa. Sirve igual, ¿eh? Porque para que esta matriz tenga inversa tiene que ser cuadrada y su determinante distinto de 0. Entonces, lo que vamos a hallar nosotros es qué valores de K hacen que este determinante sea igual a 0. ¿Qué valores de K anulan ese determinante? Entonces hacemos el cálculo del determinante. ¿Cómo queda ese cálculo? Para todos va esto, ¿eh? K más 1 K más 1. por 1 menos K menos 3 por 5 igual 0. Esa es la ecuación que armamos. Diagonal Sí. principal menos diagonal secundaria. ¿Cómo queda cuando hacemos K más 1 por 1 menos K? K más 1 K menos K cuadrado más 1 menos K al cuadrado, ¿sí? Menos menos K al K cuadrado menos K. más 15. Perfecto, igual 0. Ahí vamos llegando a lo que vos querías preguntar. Bueno, yo esto lo voy a copiar. Ahora ponemos de vuelta acá. Se cancela esta K que está sumando con esta K que está restando. Nos queda 1 menos K cuadrado más 15 igual 0. Sí. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Sumo el 1 con el 15. Y nos queda menos K cuadrado más 16 igual 0. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Paso el 16. Bien. Para el otro lado nos queda igual a menos 16. Y entonces, Y también paso al menos, ¿puede ser? ¿sí? Cambiamos los signos de los dos miembros, multiplicamos todo por menos 1, cualquiera de esas cosas, K cuadrado igual a 16. ¿Y ahí no Entonces, podemos hacer raíz? sí, por supuesto, Ajá, sí, esa eso es era lo que mi ella pregunta. preguntaba, ¿eh? Esa es la pregunta Ah, de ella. O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? K
igual raíz cuadrada de 16. Pero, cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada, tenemos que tener en cuenta que ese resultado tiene un doble signo. Y esto creo que es lo que responde tu pregunta, Aitana. Vos vas a encontrar Sí, un valor... Ajá, ¿te escucho? no, que sí, que eso era lo que preguntaba. Perfecto. Vas a tener un valor K sub 1 que te va a dar por resultado más 4. Lo voy a poner al más para distinguir nada más. Y por otro lado, voy a tener un valor K sub 2 que te va a dar por resultado menos 4. Es decir que los dos valores de K, ¿por qué dos valores? Porque tenés una ecuación de segundo grado acá. Ahí, directamente ahí tenés una ecuación de segundo grado. Entonces los dos valores de K que vas a hallar son K igual 4 y K igual a menos 4. Con cualesquiera de estos valores el determinante se anula. Probemos. Probemos primero con K igual 4. K igual 4 positivo. ¿Cómo queda armado esto cuando yo pongo K igual 4 positivo? 5. Bien, porque K más 1, 4 más 1 es 5. 5. Y acá abajo, Menos 4. Menos 3. menos 3. K Menos vale 4, 3, ¿no? sí. Menos 3. Fíjense que este determinante ni siquiera lo tengo que calcular. Tiene fila 1 igual a fila 2, por lo tanto ya sé que es 0. Una propiedad de los determinantes aplico, no es necesario hacer el cálculo, digo. Si lo hacemos, igual nos da menos 15 más 15 es 0. Y cuando reemplazo por menos 4, ¿qué obtengo? Menos 4 más 1, Menos 3. menos Menos 3. 3. Y 1 menos menos 4, 5. 5. 5. De vuelta encontré un determinante que tiene columna 1 igual a columna 2, por lo tanto, sin hacer el cálculo da 0. O sea que efectivamente, para estos dos valores que hallamos acá, para esos dos valores, se nos anula el determinante y por lo tanto la matriz inversa no tiene valor cuando K vale 4 o cuando K vale menos 4. Para cualquier otro valor distinto de ellos, el determinante no da 0 y nuestra matriz tiene inversa. O sea que depende del grado de las ecuaciones, depende de los resultados, la cantidad de resultados que vamos a obtener. Claro, acordate que nosotros vimos que una ecuación de segundo grado, como esta, cuadrática, puede tener dos resultados reales distintos. Eso lo vimos en una clase de consulta cuando hablamos del discriminante incluso. Dos resultados reales distintos, dos resultados reales iguales, o puede tener dos resultados complejos y en ese caso no tiene solución a los reales. Eso lo estudiamos. Sí. Después, si era cúbica, dijimos, seguro tiene una raíz real, porque si es impar, el grado de la ecuación es impar, seguro tiene una raíz real. Ahora, después no sabemos si las otras son raíces reales diferentes, raíces reales iguales o raíces complejas. Entonces, depende de cada ecuación, nosotros tenemos que ir solucionándolo. Ahora, ¿cómo podríamos haber solucionado esta? Y alguien me puede decir, pero profe, ¿por qué no aplicamos la resolvente? Porque tranquilamente no salió, nadie dijo de resolverla de esa manera porque era más simple expresarla de esa manera. Entonces, fíjense, ¿qué hubiese pasado si acá decimos aplicamos la resolvente? ¿Llegamos a lo mismo? Seguro que llegamos a lo mismo. Ahora miren, ¿cuánto vale A en esta ecuación? En menos K cuadrado más 16 igual 0. ¿Cuánto vale A? ¿Menos 1? Menos 1. 1. Muy bien. ¿Cuánto vale B? 0. 0. 0. ¿Y cuánto vale C? 16. 16. 16. Perfecto. Reemplacemos en esta ecuación los valores de A, B y C. Este es el camino más largo, pero es válido. Menos B, o sea que acá nos queda 0. Más, adentro de la raíz B cuadrado. 0 al cuadrado. 0. 0. 0. Menos 4 por A. A vale
Menos Menos 1, uno. o sea, Menos 1. Y C vale 16. 16. Y debajo nos queda 2 por menos 1, ¿verdad? Ahí está. Sí. Bueno. ¿Qué nos queda ahora entonces? 0 más menos. Menos 4 por menos 1 por 16 adentro de la raíz. ¿Cuánto da esto? 64. Positivo. Sí, sí. Y el 0 desaparece, o sea que nos va a quedar 64 adentro de la raíz. Y abajo nos va a quedar menos 2. Y si me permiten, ¿para qué vamos a escribir este 0? Y nos queda más menos, que yo lo saqué mal, el signo queda, más menos. ¿Y cuánto es esto? 8 la raíz de 64. Perfecto, o sea que nos va a quedar, en vez de raíz de 64, 8. Más menos 8 sobre menos 2. 8 dividido 2 es 4. Cuando uso el signo más, me va a quedar menos 4, y cuando uso el signo menos, nos va a quedar más 4. Es decir, que hallamos exactamente estos dos valores que tenemos acá. Podemos aplicar la resolvente sin ningún problema, pero hacemos el camino más largo. Ahora, ¿por qué apliqué la resolvente yo? Porque cuando aplicamos los otros días, cuando usamos, mejor dicho, resolvimos una ecuación cuadrática, dijimos que lo importante era ver qué pasaba con esto que estaba dentro de la raíz que se llamaba discriminante. Si ese discriminante nos da positivo, como en este caso, que da 64, yo voy a encontrar dos raíces reales y distintas. Encontré más 4 y encontré menos 4. Si este discriminante daba 0, íbamos a encontrar dos raíces reales iguales. Pero ¿qué pasaba si este discriminante da negativo? ¿Qué pasa si acá dentro de la raíz me queda un valor negativo? No iba a tener nada. No va a O sea, tener raíces reales. Las raíces son claro, complejas, pero no dentro de los reales. Entonces no íbamos a encontrar raíces reales, efectivamente. Eso revísenlo, chicos, porque está cuando trabajamos la ecuación cúbica. Ahí trabajamos también esta parte de la cuadrática. En esa clase está subido. Hay un PDF y está el video. Bueno, creo que más o menos con esto quedó respondida la respuesta de Aitana, ¿no? Yo esto Sí. subo el documento lo arreglo un poquitito para darle forma y le subo también este video. Profe, le hago una Sí. pregunta. Dale. De eso que hablaron, creo que fue el lunes, del tema de las evaluaciones y todo eso, que usted nos dijo que íbamos a hacer un oral si no sacábamos de 8 para arriba. ¿Me permitís que voy a donde lo tengo eso? Así puedo... Sí, pero Ajá, creo dale. que me lo puede responder sin mirar nada. O Bueno, sea, dale. lo que quería preguntar era si, digamos, esas clases, o sea, esas evaluaciones orales, iban a ser tipo así como ahora, que usted nos pregunte Sí. y nosotros tenemos que contestarle. Sí, seguramente yo me junte con alguno de los otros profes y Ujú. pongamos un horario para, suponte que a vos te toca hacer una de esas evaluaciones orales. Entonces decimos, bueno, mañana miércoles a las 5 de la tarde nos encontramos y hacemos la evaluación tuya. Nos encontraremos con alguno a las 5, con otro a las 5:15, con otro a las 5:30, es decir, vamos a ir poniendo horarios como para darle 10 minutos más o menos de conversación, nada más que eso. ¿Y qué les vamos a preguntar? Ya que tuvimos en esta clase, yo te podría preguntar, a ver, si te pongo una matriz de 2×2 con parámetros, ¿qué condiciones tienen que cumplirse para que esta matriz tenga inversa? Te devuelvo las preguntas que hoy estuvimos trabajando. ¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que esta matriz tenga inversa? Ah, me preguntaba. Claro, no, digamos, Que no, sea no es para que me cuadrada. lo responda, pero esa es la pregunta que yo te haría. Y vos me Ah, ahí tendrías que va. responder. Y tiene que ser valores de K tales que la matriz sea cuadrada y el determinante no se anule. O sea, la matriz es cuadrada, por lo tanto va a tener inversa.
siempre y cuando el determinante no sea 0. Entonces, buscaré los valores de K que me anulen el determinante. Si existen esos valores, voy a decir, bueno, para cualquier valor que no sean esos que hallé, la matriz va a tener inversa. Después te puedo preguntar, ¿qué significa? O si yo te doy estos dos puntos, A, B, ¿podrás encontrar otro vector que sea igual a AB, pero que no tenga ese origen y ese extremo? Y bueno, por ahí me podés decir sí, uno con origen en 0 y extremo en 1, 4, que fue lo que vimos en GeoGebra hace un ratito, o inventarme otros dos puntos como C y D, en los cuales cuando haces la operación te da 1, 4. O sea, esas cuestiones nosotros vamos a charlar. O por ahí te puedo preguntar, ¿qué significa que dos vectores sean iguales? Y ustedes responderán, y para que dos vectores sean iguales tienen que tener igual dirección, igual módulo, igual sentido. O sea, ustedes no van a tener que dibujar nada porque no van a poder hacerlo. A lo sumo, sí compartir una pantalla donde escriban algo si necesitan hacerlo. Pero es una cuestión muy conceptual, y sobre los mismos temas que hicimos la evaluación. Para redondear una nota, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. No es que tienen que dar una clase o desarrollar un tema completo. No. Nos planteamos, generalmente lo hacemos a través de un ejercicio porque es mucho más fácil. Vos fíjate que si yo a algunos les pregunto, supónganse, ¿qué condiciones tiene que cumplir una matriz para que tenga inversa? Capaz que lo dicen. Pues yo te pongo esta matriz y te digo, ¿qué condiciones tiene que cumplir esta matriz para que tenga inversa? Y capaz se ubican mejor a partir de números que a partir de una pregunta teórica. Por eso es que nosotros decimos, son preguntas conceptuales aplicadas a ejercicios prácticos, que generalmente hemos visto, ya sea en las clases generales, en las guías que le dimos, en las clases de consulta, como sea. Y un coloquio, o sea, una charla así, muy cortita. Preguntamos, ustedes tienen que responder, no necesariamente en forma rápida, ni bien termina el profesor la pregunta, ustedes se pueden tomar unos segundos para pensar, podría decir, la verdad no entendí la pregunta, me la puedo repetir, si es necesario nosotros la escribimos, para que vos la veas. Tipo como les damos una consigna cualquiera, como por ejemplo, ya que salió perfecto hoy, una pregunta de una autoevaluación, no para que me digas exactamente cuál es el resultado, sino ¿cómo harías para hallar la componente 3,1 de esta matriz inversa? ¿Cómo harías para eso? Podría ser la pregunta. Entonces vos me responderías, y yo puedo, por ejemplo, partiendo de esta matriz, calcular la matriz de los adjuntos, después que tengo la matriz de los adjuntos, transponerla, y fijarme en esa matriz qué elemento, o sea, qué valor me queda en esta posición, que es la que me está pidiendo en la inversa. Por ejemplo, contar el procedimiento. Bien. Obviamente que si estamos hablando de eso, nosotros también podríamos aprovechar y preguntarte, ¿qué es la inversa de una matriz? Bueno, ahí deberías saber qué es la inversa de una matriz. Es una matriz tal que al multiplicarla por la matriz original nos da por resultado la matriz de identidad. Pero ninguna cosa que ustedes no puedan saber, porque la idea no es que desaprueben, nada que ver. Sino que la idea es que el que realmente tiene concepto, apruebe y promocione la matriz.